Dos. Hola compañeros, bienvenidos nuevamente a este video, a este canal. Bueno, y el propósito es empezar a hacer ejemplos sobre análisis de datos. Entonces, ¿qué significa? Que vino gente, observó algo, lo describió, que cuál fue ese algo, el movimiento, un fenómeno llamado movimiento, organizó la información y me la entregó y me dice, oiga, profe, mire, yo observé unos cuerpos, medí sus distancias, sus posiciones y sus tiempos, o las posiciones que tenía y los tiempos que tenía en dichas posiciones, y le entregó esa información. Ayúdeme a decir qué información puedo sacar de ahí o qué tipo de movimiento tenía, porque también podemos decir ese tipo de cosas. Entonces vamos con la primera tabla, la tabla A, o la situación o el movimiento del caso A. Resulta que me entrega el compañero la información, la organizó, él observó, yo no tuve nada que ver, yo ni siquiera sabía quién se estaba moviendo, pero me entregó esto. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, yo le digo, compañero, mire, siempre que usted vaya a analizar datos, particularmente en física, pues lo primero que tiene que identificar es cuáles son las variables que usted recolectó. En este caso, distancia y tiempo. ¿Están relacionadas? Sí, están relacionadas, porque estos valores de distancia están relacionados a estos valores de tiempo, o de posición están relacionados a estos valores de tiempo. Entonces, listo. Siguiente elemento. ¿Cómo se llama la relación entre posición o distancia recorrida y tiempo? Bueno, se llama velocidad. Listo, ya sé que esta tabla me habla de velocidad, porque la información que me va a brindar es velocidad. Listo. Luego, amigo, unidad de medida metro, unidad de medida segundo, quiere decir que todos estos son segundos y quiere decir que todos estos son metros. Esta relación entonces va a estar determinada en la relación segundos-metro. ¿Listo? ¿Cuánta distancia recorre en un segundo? ¿Listo? O dependiendo de lo que obtengamos. Listo. Después de eso, lo que usted va a empezar a determinar es los cambios. Acuérdese que usted necesita determinar cambios. Nosotros lo que estamos diciendo es, bueno, se movió. ¿Y qué es moverse? ¿Qué cambió? ¿Qué cambió su posición? Entonces miremos cómo cambió su posición. Entonces aquí, no cambió, permaneció en 2, siguió en 2, siguió en 2 y siguió en 2. Quiere decir que ¿qué? Que su cambio de posición fue igual a 0. Ustedes ya deben estar intuyendo muchas cosas, ¿no? Pero lo vamos a dejar para más ratito. Listo, miremos qué pasa con este lado o esta información. Aquí sí cambió un segundo, un segundo, un segundo y un segundo. Bueno, pero aquí sí cambió, pero aquí no. Acuérdense que el movimiento está relacionado en que cambio en un espacio definido, o mejor, cambio de posición en un espacio definido y en un tiempo definido. O sea, tiene que cambiar en las dos condiciones y tiene que haber una relación entre esos dos cambios. No, pero aquí cambió, pero aquí no. Y cuando en un lado de la tabla, o mejor, una de las variables, sea en física o sea en lo que sea, no hay un cambio, ¿sí? Significa que la información vale cero. Para nuestro caso, ¿quién vale cero? Pues la información, ¿cómo se llama? Velocidad. Como no hubo un cambio en una de las variables, que en este caso fue la posición, pues resulta, mis queridos compañeros, que la información que se llama velocidad para este caso, pues vale cero. Claro, pues debe valer cero. ¿Por qué? Porque si no hubo cambio de posición, no se movió, que fue lo que me preguntó Padilla por unas cosas del video anterior. Si el cuerpo permanece siempre en la misma posición, aunque pase el tiempo, pues hermano, no hay movimiento porque necesitamos que cambie de posición. Que hace parte de un movimiento más macro. Bueno, pues estudiamos el macro, pero en ese momento está en otra condición. ¿Cómo se llama esto? Reposo. O sea, cuando un cuerpo permanece en el mismo sitio, se llama reposo. Está en reposo. ¿Listo? ¿Qué implica? Que los cambios de posición valen cero. Su relación velocidad vale cero. Puede marchar el tiempo, pero la distancia no va a cambiar. ¿Listo? Entonces aquí no hay nada más que decir, simplemente que el cuerpo estuvo en reposo. Entonces ahí el señor ya me ganó mi billete porque le analicé la situación y simplemente tenía que decir que estaba en reposo. Ahora miremos la situación B. ¿Qué pasa en la situación B? Lo mismo. Entonces variables. Posición y tiempo, medidas en kilómetros y medidas en segundos. ¿Qué quiere decir? Que la relación va a estar dada o la información va a estar determinada por kilómetros por segundo. Listo. Variables, distancia, tiempo. ¿Cómo se llama esa información? Pues velocidad. En tamaño para este caso y rapidez. ¿Listo? ¿Por qué? Porque aquí no estamos hablando sino de magnitudes escalares, o sea, estamos trabajando con escalares, no con vectores. Razón por la cual o hablamos de rapidez o hablamos del tamaño de la velocidad. ¿Listo? Para que me perdonen, de pronto si están viendo el video, yo voy a decir velocidad ya sabiendo que solo estamos trabajando con su tamaño y no con su dirección y sentido, sino que es de carácter escalar. Listo. Entonces vamos acá. Listo. Cambios. Entonces miremos, de aquí a aquí cambió 3, de aquí a aquí cambió 27. De aquí a aquí cambió menos 25. De aquí a aquí cambió 30. ¿Hubo cambios? Hubo cambios. ¿Hubo movimiento? Sí, hubo movimiento, hermano. Cambio de posición, pasó de una posición 0 a una posición 35, hubo movimiento. Ahora miremos qué pasa acá.
Aquí cambio 2, aquí cambio 2, aquí cambio 2 y aquí cambio 2. Aquí eran 3 kilómetros, 27 kilómetros, menos 25 kilómetros, 30. Ah, profe, ¿por qué me da negativo? Ah, porque es posición, podemos hablar de devolvernos, irnos. ¿Listo? Aquí, ¿qué pasó? Siempre hubo 2. Ah, mira, aquí es constante, o aquí se mantuvo, hubo una regularidad. Ah, pero aquí no. Y la condición es que tiene que ser regular acá y tiene que ser regular acá. Cuando una de las variables, en este caso, una de las magnitudes no es regular, así la otra sea regular, se dice que la información no es constante. ¿Por qué no es constante? Ah, porque mire, que aquí los cambios son irregulares. Aunque aquí sean regulares, aquí los cambios son irregulares. Aquí está recorriendo en los mismos tiempos distancias distintas. Incluso está cambiando de dirección. Porque estaba en la posición 30 y se tuvo que volver a la posición 5. ¿Listo? Entonces ahí hubo unos movimientos extraños. ¿Listo? Entonces no recorrió, no hubo cambios de posición iguales en tiempos iguales. ¿Listos? Cuando no tenemos una velocidad constante, a este movimiento, mis queridos compañeros, lo vamos a dejar planteado porque no lo vamos a trabajar. Cuando ustedes vean que la velocidad no es constante, o sea que no hay una regularidad, no se recorren distancias iguales o no hay cambios iguales de la posición en los mismos tiempos, a esto se le llama un movimiento acelerado. ¿Movimiento por qué? Claro, no está escrito aquí, porque un cambio de posición. ¿Acelerado por qué? Así se le llama cuando la velocidad no es constante, o sea, no recorre distancias iguales en tiempos iguales, que era lo que creo que con 10.2 habíamos alcanzado a trabajar cuando estábamos haciendo las reflexiones de Quicksilver. Entonces, aquí podemos decir que hubo movimiento, pero que es un movimiento acelerado, no es un movimiento uniforme. Profe, ¿y se puede operar? Claro que se puede operar. ¿Podemos hallar valores? Claro que podemos hallar valores, pero nos toca estudiarlo como un movimiento acelerado. Y como no hemos visto un movimiento acelerado, pues por ahora lo máximo que podemos decir es un movimiento acelerado, no podemos decir nada más. Cuando veamos movimientos acelerados, pues podemos hacer los cálculos que sean requeridos. Pero miren lo interesante, y es que ya tenemos un nuevo movimiento. Ya habíamos visto el movimiento uniforme, que puede ser que es rectilíneo o puede ser rectilíneo, ¿listo? Dependiendo de las condiciones. Y movimiento acelerado. Y esta condición que llamamos reposo. Entonces, vamos a ver las situaciones C y D. Bien, entonces vamos ahora con la situación, pero ya acá no la cambié, que sería la situación C, y aquí sería la situación D. Muy bien, compañeros. Entonces resulta que lo mismo, llegan, me traen información, me dicen, profe, miren, yo estaba observando un cuerpo, el cuerpo estuvo en ciertas posiciones, yo medí esas posiciones y determiné también la medición de los tiempos en los que estuve en esas posiciones, organicé la información, las relaciones que estaban en esta posición, en este tiempo, y organicé esta información. Este era un cuerpo C y este era un cuerpo D. ¿Listo? Entonces, ¿qué puede decir usted, profe? Entonces, no hay ningún problema. Entonces, lo de siempre. Distancia, tiempo. ¿Cómo se llama? Esa relación se llama velocidad. ¿Listo? No hay lío. Entonces quiere decir que esto nos tiene que hablar de la velocidad. Luego, ¿qué hacemos? Se mide en metros, se mide en segundos. Quiere decir que esta relación está en metros por segundo. Miramos cambios. 3, 3, 3 y 3. Podemos decir que el cuerpo cambió de posición de 3 en 3. Miremos qué pasa con el tiempo. Entonces el tiempo tenemos 1, 1, 1 y 1. Bueno, entonces mire, cuando dos variables son regulares, te presentan cambios regulares, ¿sí? Para ambos, en la relación, significa que la información es constante. Bueno, ¿y cuál es la información? La información es velocidad, significa que esa velocidad es constante. ¿Qué significa en el movimiento que la velocidad sea constante? Significa que recorre distancias iguales en tiempos iguales. O sea, está recorriendo 3 metros cada segundo, los siguientes 3 metros en otro segundo, el siguiente segundo 3 metros y el siguiente segundo 3 metros. Eso quiere decir, bueno, listo, entonces ya sé que como la velocidad es constante, es un uniforme. Movimiento, claro, porque cambió de posición. Rectilíneo, profe, no sé porque no me dijeron cómo había sido el camino que recorrió. Acuérdense que las tablas no me dicen si el movimiento es rectilíneo o no es rectilíneo. Entonces, por ahora, no puedo decir más. Bueno, profe, ¿y qué puedo hacer? No, pues ya usted determina la velocidad como usted la quiera determinar, o el valor, o cuantificarla mejor, modelarla, ¿cómo la quiere modelar? No, pues resulta que yo quiero a partir de, ¿qué? Aquí sería como más fácil por intervalos. Bueno, hagámoslo por intervalos. Entonces me quedo que la velocidad es el cambio de la posición con respecto al cambio del tiempo, y eso sería igual a el cambio es de 3 metros sobre un segundo, que fue el cambio en el tiempo, y eso me daría 3 metros por segundo. Bueno, listo, mire. Entonces estamos diciendo que se mueve, cada segundo se está moviendo 3 metros. Listo, no es más. Es un movimiento uniforme que puede ser o no rectilíneo dependiendo de la trayectoria que haya seguido, y que
Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que cada segundo recorre 3 metros. Siempre recorre la misma distancia o tiene los mismos cambios de posición en los mismos cambios de tiempo. Listo, muy bien, no hay ningún problema. Entonces vámonos para el siguiente. ¿Cuál sería el siguiente? Bueno, entonces tenemos lo mismo. Distancia, tiempo, velocidad. ¿Listo? Entonces tendríamos que 40, 40, 40, 40, 40 y 40. Aquí los cambios fueron regulares de 40. Y aquí 5, 5, 5 y 5. Los cambios en el tiempo también fueron regulares. ¿Qué podemos decir? No, que la información es constante. Para nuestro caso la información se llama velocidad porque la relación es de posición-tiempo. Y listo, si eso ocurre, pues es un movimiento uniforme. Uniforme porque la velocidad es constante y uniforme y movimiento porque cambió de posición. Listo, rectilíneo o no. No podríamos decirlo con certeza, pero pues esperaríamos que fuera rectilíneo para poder hablar de qué, de rapidez y de tamaño de velocidad de la misma forma. ¿Se puede calcular? Claro que se puede calcular. Bueno, ¿cómo lo hacemos? No, calculémosla con condición ¿qué? Total. Entonces sería distancia total recorrida. Desde 40 hasta 200, ¿cuánta distancia recorrió? No, pues recorrió 160 metros. Bueno, listo. ¿Y el tiempo recorrido? No, pues de 5 a 25 significa que fueron ¿qué? 20 segundos. Bueno, listo, entonces ¿cuánto nos da? Entonces si usted no sabe, pues hace lo que tiene que hacer, y es que me imagino que ya todos dominan la calculadora. Dice 160 dividido 20, eso quiere decir 8. Perfecto, quiere decir que cada segundo está recorriendo 8 metros. Listo, cada segundo recorre 8 metros. ¿Listos? Y ahí tendríamos dos casos C y D donde se presentan movimientos uniformes que pueden ser o no rectilíneos. ¿Listo? Vamos con otros dos casos. Bien, continuamos ahora con dos casos más, el caso E y el caso F. Mucha atención a estos dos casos porque estos son los que uno llama los cuchilleros o los cascabeles. Entonces empecemos con el caso E. Pues resulta que hacemos exactamente lo mismo. Llega la información, está organizada, supuestamente un cuerpo que presenta un fenómeno llamado movimiento, nos organizan la información, ¿cuál información? Que midieron posición, midieron tiempo y sobre eso pues ya empezamos a mirar cuál es el fenómeno o las condiciones que se están dando. Lo mismo entonces, mis queridos compañeros. Posición, tiempo, velocidad, ¿listo? ¿En qué se va a dar? En metros por segundo. Miremos ahora los cambios. Siempre hacemos y analizamos cambios. Es lo más importante de las tablas de datos, analizar cómo están cambiando los datos. ¿Listo? Aquí tenemos cambio de 1, 1, 1 y 1. Quiere decir que los cambios de posición fueron de 1 en 1, según lo que nos entregaron acá. Bueno, listo. Entonces, no hay problema. Hasta ahí podemos decir, ¿hubo cambio de posición? Sí, hubo cambio de posición. Miremos qué pasa con el tiempo. 0, 0, 0, 0. Pues madre, el tiempo no cambió y aquí se presenta una condición bastante particular. Primero, acuérdense que nosotros habíamos dicho, cuando una de las variables, en este caso una de las magnitudes, no cambia, se dice que la información vale 0. Sí, efectivamente ahí vale 0. Pero físicamente esto tiene unas implicaciones aún más complejas, porque estamos diciendo que, miren, que en el tiempo, para el mismo tiempo, se estuvo en varias posiciones. Esto es lo que nosotros llamamos en matemáticas la función de Dios. Es el único ser que conocemos que es omnipresente, o sea, que está en cualquier parte al mismo tiempo. Y físicamente eso no existe, no da. O sea, en la naturaleza eso no ocurre. Razón por la cual esto no se puede determinar. ¿Por qué? Porque no, físicamente no podemos decir, oiga, ¿puedo estar en varias partes al mismo tiempo? No, no se puede. ¿Listo? Entonces pilas con eso. Ahora miremos este y por favor particular atención en este. Lo mismo, distancia, tiempo, velocidad. Listo. En metros por segundo. Muy bien, miramos cambios. Tenemos cambio entonces aquí tenemos de 7 a 35, eso nos da 28. De 35 a 42, eso nos da 7. De aquí a acá nos da 14. De aquí a aquí nos da de 77, esto nos da 1, 21. ¿Sí? Entonces estamos diciendo, mire, inicialmente ¿qué podemos decir? Pues no hubo regularidad. ¿Sí o no? Listo, miremos de todas formas qué pasa con el tiempo. Tenemos que aquí cambió
a 4, aquí cambió a 1, aquí cambió a 2 y aquí cambió a 3. ¿Sí? O sea, miren que el cambio aquí fue de 4, aquí el cambio fue de 1, y aquí el cambio fue de 2 y aquí el cambio fue de 3. ¿Ustedes qué podrían decir? Ah, no, un momentico, pues como no hubo regularidad acá y no hubo regularidad acá, aquí esta vaina no es constante. Ah, mis queridos compañeros, tienen que tener cuidado porque cuando uno es regular y el otro no, de una tenemos que decir que no es constante. Pero cuando los dos presentan irregulares, toca tener cuidado, porque a veces existen unas tablas que se llaman las tablas de valores intermedios y esos son los cascareros. Usted tiene que estar completamente seguro que no hay una relación constante. Aunque aquí no hay cambios regulares, aquí no hay cambios regulares, eso no implica que la relación no sea constante. ¿Por qué? Miremos lo que ocurrió acá. Podemos decir inicialmente que el primer parámetro es ¿cuál? 7, ¿sí o no? Listo. ¿Qué tuvo que pasarle a 7 para que llegara a 28? Ah, no, me tocó multiplicarlo por 4. O sea que para llegar aquí me tocó multiplicar por 4. Ah, bueno, listo. ¿Qué le pasó a 7 para que llegara a 35? Ah, no, pues ahí me tocó multiplicarlo por ¿quién? Por 5. ¿Sí o no? O también si ustedes me lo van a hacer primero por este lado. Listo, de 7 a 42, ¿qué tuvo que decir? Ah, no, pues me tocó multiplicarlo por 6. Ah, bueno, listo. Y del primer parámetro para el 56, ¿qué tuvo que decir? Ah, no, pues lo multipliqué por 8. Ah, y de aquí a acá, no, pues lo multipliqué por ¿qué? Esperen que me desfasé en uno. Este acá, este acá, este acá. Y aquí tuve que haber llegado a multiplicarlo por 11. Ah, listo. Entonces miremos a ver qué pasó al otro lado. Aquí el parámetro es 1, el primer parámetro. ¿Qué pasó para que del 1 haya pasado para que me haya dado este 4? Ah, no, pues ahí me tocaba multiplicarlo por 4. Ah, mire, aquí también. Listo. Ah, bueno, y para que haya llegado al 5, ah, no, me tocaba multiplicarlo por 5. Y para que haya llegado al 6, ah, no, me tocaba multiplicarlo por 6. Y para el 8, ah, no, me tocaba multiplicarlo por 8. Y para 11, pues me tocaba multiplicarlo por 11. Ah, mire que sí hay regularidad. Salvo que ya no están los datos, sino en la correlación de datos. Podemos decir que por lo que es una multiplicación es por sus factores o por su producto. Entonces tienen que tener cuidado. Entonces pilas con lo que están haciendo. Otra forma de hacerlo es que se pueden hacer por adiciones. La recomendación siempre es miren primero factores. ¿Sí? Digan, ah, bueno, de aquí a aquí que tuve que hacer, ah, no, de aquí a aquí que tuve que hacer, ah, no, que de aquí a aquí que tuve que hacer, ah, no, pues ahí tenemos que empezar a hacer y a determinar sus condiciones. ¿Listo, mis queridos compañeros? Entonces, pilas con eso. Entonces, aquí tendríamos los otros dos casos. Listo, seguimos entonces con el caso G y H. Entonces, mucha atención. ¿Qué va a pasar aquí? Lo mismo. Distancia, tiempo, velocidad. Muy bien. Determinemos. Entonces, de aquí a aquí tenemos 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5. Si no, de 0 a 1, 5, 1, 5. De 1, 5 a 3, 1, 5. De 3 a 4, 5, 1, 5. Y de 3 a 4, 5, 1, 5. Y de 4, 5 a 6, 1, 5. Quiere decir que la regularidad en los cambios de posición se presenta. Ahora miremos qué pasa aquí. 1, 1, 1 y 1. ¿Listo? Entonces ahora tenemos que los cambios son regulares y los cambios son regulares. O sea que tenemos un movimiento uniforme y simplemente decimos tan es constante. ¿Cómo lo podemos hacer? Ah, pues lo podemos hacer de la siguiente forma. Podemos decir que 1.5 metros sobre un segundo, eso me da 1.5 metros por segundo. ¿Cómo lo calculé? Con distancia total de 0, por intervalos, qué pena con ustedes compañeros, lo calculé por intervalos y el intervalo de distancia es de 1.5 y el intervalo de tiempo es de 1 segundo. ¿Listo? Acuérdense de poner las unidades aunque ya están especificadas aquí arriba. ¿Listo? Acuérdense que cuando es movimiento, cuando la velocidad es constante, es un movimiento uniforme, puede ser rectilíneo o no, y podemos hacer el cálculo que ustedes quieran. Listo. Y ahora, tenemos aquí lo mismo. Distancia y tiempo. La distancia medida en metros, aquí la embarré yo, qué vergüenza con ustedes compañeros, pero puede ser que tú eres complicated. Listo, entonces, miremos. Cambio 1, cambio 4, cambio, se devolvió menos 6, cambio 8, listo. Cambio 3, cambio 1, cambio 1 y cambio 1. Ah, miren qué irregularidad acá.
pero aquí no, lo que quiere decir que en este lado ya no hay regularidad, pero aquí sí hay regularidad. O sea, se presenta una pseudo regularidad. O sea, no hay regularidad acá y no hay regularidad acá, por lo menos desde esta parte. Si ya quisiéramos sacar esta parte de estudio, lo podríamos hacer, pero pues la idea es que nosotros trabajemos regularidades completas. Lo que implica, ¿cómo se llama la relación entre estas dos variables? Velocidad. ¿Qué pasa cuando no hay regularidad acá ni acá? Pues simplemente, bueno, no hay regularidad acá, significa que la información no es constante. ¿Y qué pasa aquí? Debemos tener cuidado, ¿no, profe? Pero es que mira que aquí hubo irregularidad y aquí para atrás empezó a presentar una regularidad. O sea que podemos decir que estos fueron constantes, estos no fueron constantes, igual la velocidad no es constante porque no se están recorriendo distancias iguales en tiempos iguales o no hay cambios de posición iguales en tiempos iguales. Eso quiere decir que el movimiento es acelerado. Entonces, esto sería. Ya nos faltan solamente 2 casos más y acabamos. Ok, compañeros, vamos con estos 2 últimos casos de análisis de tablas, de las tablas que nos podríamos encontrar cuando estemos estudiando un movimiento uniforme. Entonces tenemos distancia, tiempo, ustedes ya saben, esto es velocidad. Listo. O sea que la información de acá va a ser velocidad. Siguiente elemento, ¿en qué se midió? En metros. ¿En qué se midió? En segundos. Quiere decir que esta relación nos va a dar en metros por segundo. ¿Qué hacemos después? Mirar cambios. Aquí tenemos 8, aquí tenemos 16 a 32 cambió 16, de aquí a acá cambió 32 y de aquí a aquí cambió 24. Listo, esos fueron los cambios, ¿cierto? Entonces, 8, listo. No hubo regularidad aparente, ¿listo? Aquí 1, aquí cambió en 2, aquí cambió en 4, aquí cambió en 3. ¿Listos? Entonces, mucha atención. En el caso anterior, en el ejercicio F, ¿sí? Que es el caso anterior donde había una regularidad en una parte pero la regularidad en la otra, no nos servía porque la idea es que estudiemos todo el movimiento. Nosotros por ahora no estamos estudiando momento a momento como se debería estudiar, que fue una de las otras cosas que Padilla me planteaba. Entonces, no, por ahora simplemente miremos todas las condiciones. Tiene que ser totalmente regular, o totalmente irregular para empezar a decir cosas. Cuando hay una que es regular y la otra no, sí, efectivamente, esta vaina ya no es constante, ¿sí? O sea, si esta fuera regular, pero esta no fuera regular, ya sabemos que por ser esta regular, ya esto no es constante. O por ser esta regular, ya no es constante. Pero tienen que tener cuidado con las interpretaciones físicas, ¿listo? Entonces, ya sabemos que tenemos que tener cuidado. Podríamos decir que no es constante porque no hay cambios regulares acá y no hay cambios regulares acá. Cuando no hay cambios regulares, ¿sí? Cuando no hay cambios regulares, pues decimos, no es constante. ¿Listo? Porque aquí no cambia regularmente y aquí no cambia regularmente. Pero tienen que tener cuidado y hacer la inspección. Vuelvo y se lo repito. Entonces, pilas, compañeros, porque esta es una de las cosas más importantes. Cuando una de las dos variables sea regular y la otra no, inmediatamente esto es no constante. ¿Listo? Si las dos son irregulares, o mejor, si las dos son regulares, es constante. Si aquí es regularidad y aquí es regularidad, son constantes. Si las dos no son regulares, si aquí es irregular y aquí es irregular, tienen que tener cuidado antes de poner la definición. ¿Por qué? Si la regularidad esconde una si la irregularidad esconde una subregularidad, pues entonces esto ya dejaría de ser no constante y se convertiría en constante. ¿Listo? Entonces pilas, repito. Si hay regularidad acá y hay regularidad acá, esta vaina es constante. Si hay regularidad en una, pero en la otra no, esta vaina ya no es constante. Cuando este sea irregular y este sea irregular, puede ser que sea constante o no, y hay que hacer una inspección, y eso es lo que ustedes tienen que hacer. Aquí la inspección está fácil porque nos podemos dar cuenta que 8, 16, 32, 64 y 88 son múltiplos de ¿quién? Efectivamente, de 8. 1, 2, 3, 4 son múltiplos de ¿quién? De 1. Pues simplemente miremos si la regularidad es la misma. De 8 a 16 lo tuve que haber multiplicado por 2. Aquí de 1 a 2 pues lo tuve que haber multiplicado por 2. De 8 a 32 lo tuve que haber multiplicado por 3. Listo, perdón, por 4. De 1 a 4 lo tuve que haber multiplicado por 4. A 64 desde 8 lo tuve que haber multiplicado en 8. A 8 desde 1 lo tuve que haber multiplicado por 8. Si se dan cuenta que la regularidad está escondida, aquí sería por 11 y aquí sería por 11. Aunque esta región es irregular y esta región es irregular, hay una subregularidad, ¿listo? Y tengo que terminarlo. Si eso ocurre, sí es constante.
¿Cuándo no va a ser constante? Cuando sea irregular y no haya una subirregularidad. ¿Cuándo no va a ser constante? Cuando uno de los dos sea regulares, pero los otros no. Entonces tienen que tener cuidado. ¿Cuándo será constante? Cuando sea regular, sea regular. ¿Cuándo será constante? Cuando sea irregular, pero dentro de esa irregularidad haya una relación. ¿Cuándo será no constante? Cuando una sea regular y la otra no. O cuando las dos irregularidades definitivamente no tengan ninguna relación. ¿Listo? Entonces pilas con eso. ¿Qué pasa aquí? Ah, bueno, ¿se pueden hallar la velocidad? Claro que se pueden hallar. Hallémosla con velocidad. Hallemos la velocidad a partir de la condición punto final menos punto inicial, que fue el que no habíamos trabajado antes, porque habíamos trabajado con tiempo total y distancia total e intervalos, perdón. Entonces, tiempo inicial. Ustedes pueden decir el que ustedes quieran, no hay ningún problema. Acuérdense que desde el hecho de que esto sea una velocidad constante implica que hubo cambio de posición, hubo movimiento, la velocidad es constante, es uniforme y pudo haber sido rectilíneo o no. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Pues ustedes escogen. Yo voy a escoger este como mi punto final y este como mi punto inicial. Entonces vamos con posición final, 16 metros. Posición inicial, menos 88 metros. Tiempo final, 2 segundos. Menos tiempo final, 11 segundos. ¿Qué quiere decir? Que nos toca hacer el cálculo. ¿Cuál es el cálculo? Pues simplemente decimos 16 menos 88. Eso nos da menos 64 metros sobre 9 sobre 11 menos, perdón, 2 menos 11. Eso nos da 2 menos 11. Eso nos da 9. ¿Listo? Entonces, ¿sí escogí bien mis condiciones? Sí. Listo. Entonces ahora decimos 64 dividido 9, eso nos da 7. No, pero aquí pasa algo. Entonces déjenme yo reviso y ya revisamos. No. Ya encontré el problema. Aquí no es 64, mis queridos compañeros, aquí es 72. Listo, ahora sí, 72 metros y 9 segundos negativo porque 2 menos 11 segundos. Esto nos daría entonces, ¿qué? Pues simplemente menos con menos da más, 72 dividido 9, eso nos da 8 metros por segundo. Lo que quiere decir que cada segundo recorre 8 metros. ¿Listos? Pilas. Ahora, vamos a analizar este caso. Y aquí tienen que tener cuidado porque miren lo que ocurre. Cambiamos la variable, velocidad-tiempo. Resulta que la relación velocidad-tiempo se llama aceleración. ¿Cómo se llama? Aceleración. Entonces, pilas. Todavía no vamos a ver qué es aceleración. Por ahora necesito que identifiquen que la relación velocidad-tiempo se llama aceleración. ¿En qué se mide? En metros por segundo por segundo. Cada segundo, cómo va cambiando la velocidad. Muy bien, pero por ahora vamos a hacer esto. ¿Qué pasó aquí? Miren que aquí hay 1, 1, 1 y 1. El tiempo va cambiando en un segundo, mientras que la velocidad no cambia. ¿Está en reposo? No. Ah, bueno, antes de eso miremos. ¿Qué pasa cuando una variable cambia regularmente, pero la otra no cambia? Ah, que la información vale 0. ¿Cómo se llama la información para este caso? Aceleración. La aceleración es 0. O sea, estamos diciendo que cuando la velocidad no cambia, la información vale 0. ¿Cuál información? La aceleración, que así se llama, y después la vamos a ver. Frescos por ahora, no se preocupen. Ah, pero entonces miren, estamos diciendo que la velocidad no cambia, porque mire, 0, 0, 0, 0. ¿Qué pasa cuando la velocidad no cambia? Pues cuando la velocidad no cambia, la velocidad es constante. Y cuando la velocidad es constante, tenemos un movimiento uniforme. ¿Puede ser rectilíneo o no? Puede ser rectilíneo o no. Pero entonces, ¿qué nos permite esta tabla? Decir, ah, bueno, la velocidad es constante porque no cambia, no está en reposo, porque no es posición. O sea, no es que está en la posición 2. No, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que se mantiene con la misma velocidad. Siempre recorre 2 metros cada segundo. 2 metros cada segundo. 2 metros cada segundo. O sea, cada segundo está recorriendo 2 metros. Quiere decir que su velocidad es constante, por ende es un movimiento uniforme. ¿Listo? ¿Por qué sabemos que hubo movimiento? Porque tiene velocidad. Desde que tenga velocidad tiene movimiento. Y uniforme porque se mantiene. Su aceleración es constante. No nada más que esa vaina, pero ya sabemos que es constante. Y no sabemos si es rectilíneo o no. ¿Qué puede pasar? ¿Qué hubiera pasado si yo a ustedes les cambio aquí esta variable por velocidad? Metro por segundo. Ya la condición es totalmente diferente.
Totalmente diferente porque aquí ya no estamos diciendo que está cambiando de posición, estamos diciendo que está cambiando la velocidad. ¿Y qué pasa cuando la velocidad cambia? Ah, pues cuando la velocidad cambia, mis queridos compañeros, si la velocidad cambia significa que la velocidad no es constante. Y si no es constante, tenemos un movimiento que hayamos llamado aceleración. Y ya, es lo máximo que podemos decir. ¿Listo, mis queridos compañeros? Entonces, pilas con estos casos fueron algunos ejemplos de, de la forma en la que tenemos que analizar los datos. Ustedes en la actividad de esta semana tienen que inventarse sus propias tablas así como yo lo hice. Entonces, pilas con la explicación de la semana 3, de las actividades de la semana 3. La idea es que ustedes van a construir, les van a dar unos parámetros y ustedes tienen que inventarse estas tablas. Ahí creo que la actividad está por 6 datos. ¿Qué quiere decir 6 datos? Un dato, 2 datos, 3 datos, 4 datos y 5 datos. Las tablas que yo he trabajado han sido de 5 datos. ¿Listo? Porque hay parejas ordenadas de 5, o hay mejor 5 parejas ordenadas. Las que tienen que hacer ustedes es de 6 datos. Entonces, pilas cuando les piden que utilicen estas dos condiciones, cuando les piden que las variables sean posición versus tiempo, cuando les pidan posición versus tiempo, velocidad versus tiempo, los valores que van a permitir que ocurra esto, los valores que van a permitir que ocurra esto, etcétera, 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 así. No siendo más, mis queridos compañeros, pilas con el video, esto es muy importante, no se les puede olvidar, trabajen, nos vemos, cualquier duda, inquietud, la resolveremos en el video de retroalimentación. De todas formas, me mandan sus preguntas y tratamos de resolverlas en el video de retroalimentación. Chao, chao, bendiciones y nos vemos. No se les olvide darle like, suscribirse. Juicio pelados.